Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. La cortina ya lo anuncia. Ayer cuando le recordé que tenía columna hoy día me dijo, ¿lo quiero o lo necesito? Más que nunca, más que nunca. Así Oye, que yo quiero confesar algo, sí, que sé que se encontró con alguien y le dijo, para eso trabajo. Y me quedé en shock. ¿en serio? ¿Está díscolo en la economía? Conoció, No lo creo. Sí. No sé. ¿En serio te dijo eso? No lo puedo creer de Luis Felipe. Lo vamos a preguntar aquí. ¿A quién le dijo? Luis Felipe Slier, bienvenido. Qué bueno verte. Lo escuchamos. Está con el micrófono muteado. Así lo vemos. Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación y, bueno, un fuerte saludo a quienes nos escuchan cada 15 días. Efectivamente, tuvimos ahí un encuentro en una actividad bastante interesante con Felipe, vamos a decir el nombre nomás, no el apellido. Y efectivamente le dije, hoy día más que nunca hay que pensar en si lo quiero o lo necesito. Pero también le dije, hay algunas personas que plantean el para eso trabajo. No quise decir nombres, efectivamente, pero no quise decir nombres, pero él me recordó el que sigue y piensa el hashtag lo quiero o lo necesito. De hecho, muchas personas me han dicho que se les ha quedado muy pegado y lo repiten permanentemente. Así que yo creo que es parte de esta educación financiera que debiésemos seguir programándonos y sobre todo en estas fechas. Yo creo que en estas fechas de verdad hay que dejar de lado el para eso trabajo. Así que Ángela, te vamos a mantener ahí bastante vigilada a través de redes sociales para que puedas de alguna manera decidir efectivamente si para eso trabajo y frente a una vitrina, por favor, hazte la siguiente pregunta: ¿lo quieres o lo necesitas? Y en ese sentido, la diferencia... Te tengo puesto en mi billetera, tengo una foto tuya. Tengo puesto en mi billetera, lo quiero o lo necesito. Sí, ¿qué vas a hacer? Antes de sacar la tarjeta aparece la cara de ¿qué vas a hacer? ¿Quieres o lo necesitas? Claro, así que yo creo que de alguna manera, aunque suene un poco raro, yo creo que hay que repetirlo. Yo creo que hay que repetirlo muchas veces porque nos encontramos en una situación económica bastante turbulenta, bastante compleja, no solamente por efectos nacionales, sino que también por efectos internacionales. Y hoy día quería compartir con ustedes un reciente estudio que retomamos como Universidad San Sebastián y como Facultad de Economía y Negocio. Nosotros retomamos un índice que veníamos construyendo hace varios años atrás, que se llama el ICER, que es el índice de confianza en la economía regional. Y este índice de confianza es un índice de percepción. No es más ambicioso que eso. Lo que busca de alguna manera es recoger la percepción de las personas respecto a distintos temas, a distintas preguntas que se le hacen. Pero básicamente este índice lo que hace son 6 preguntas y las primeras preguntas tienen que ver con la percepción de las personas respecto a cómo está su situación económica hoy día, actual, cómo la ven hoy día y la pasada. Y nos hemos llevado alguna sorpresa que en octubre del 2019, cuando suspendimos el estudio producto de la pandemia principalmente, este estudio que hacíamos trimestralmente, en octubre el 30% de las personas decía que estaba peor su situación económica. Pero ahora en julio de este año, este porcentaje subió al 53%. Entonces hoy día tenemos una percepción de las personas. Este estudio se hizo en la región del Biobío, se tomó una muestra telefónica que tiene un porcentaje de error de un 3,8% y un nivel de confianza del 95%, y arrojó que las personas hoy día, comparado con un año, piensan que su situación económica personal está peor. Hicimos la misma pregunta respecto a la situación económica de la región y cómo la percibían ellos, cómo percibían la situación económica de la región. Y lo mismo, nos llevamos también una sorpresa en la cual hace un año atrás el 32% pensaba que la situación económica de la región estaba mala y ahora subió al 56%. O sea, hay una percepción
de la situación económica bastante mala, ¿ya? Estamos en una zona de pesimismo y eso concuerda con algunas otras investigaciones que realizan otras empresas y otros centros de estudio y concuerda efectivamente con que estamos en una situación de percepción de peor calidad. También les quisimos preguntar cómo ven el futuro de la región del Biobío y voilà, sorpresa nuevamente y nos encontramos con que la situación futura no es mejor a la situación actual. Y hay un 57% comparado con un 27% hace un año atrás que considera que la situación futura en 2 años más en la región va a estar peor. Eh, Eso también nos llama la atención y nos llamó la atención respecto a cómo uno refleja estas percepciones en las personas, sobre todo en la región del Biobío. Es una muestra pequeña, es una muestra de 661 personas, pero nos llamó poderosamente la atención. Y por último le hicimos una pregunta dentro de este ICER, que son las 6 tradicionales, respecto a las expectativas de comprarse una casa o comprarse un auto. Y nos llevamos una gran sorpresa porque las personas piensan, el 90% de las personas encuestadas piensan que es un mal momento para comprarse una vivienda o un auto. El 90%. O sea, estamos pensando que esto refleja la realidad económica que estamos viviendo como sociedad. Lo bueno es que hemos tomado un cierto grado de conciencia respecto a cuáles son las prioridades y cómo tenemos que comportarnos hoy día frente al consumo. Entonces, de alguna manera, eso es lo que quería compartir hoy día un poco y empezar a desmenuzar y a saber el por qué sucede esta situación, que es una de las preguntas que uno se cuestiona cuando hace este tipo de estudios. Entonces, ¿cuáles son los motivos que uno podría ver que están detrás de estas percepciones en Chile? Y nosotros estamos viendo una situación compleja económicamente y está gatillada por factores externos, principalmente, como la pandemia, los efectos de la pandemia, los efectos de esta guerra entre Rusia y Ucrania, que lo hemos venido mencionando, pero también nos encontramos frente a una gran incertidumbre local. Y está generada principalmente por la actividad que vamos a tener, el hecho republicano que vamos a tener el día domingo, en la cual aprovecho de ser majadero, en que todos tenemos que ir a votar. Siempre lo hemos hecho con un espíritu democrático fantástico, y yo creo que en esta ocasión no va a ser la excepción, solo que vamos a tener que prepararnos para una votación un poquito más masiva, porque es primera vez que se da una situación de inscripción automática y voto obligatorio. Por lo tanto, vamos a tener una situación de masividad bastante grande, así que también hay que hacer un llamado a eso. Pero también, aparte de este proceso constituyente que estamos viviendo, hay iniciativas también que el actual gobierno está planteando sobre esta mega reforma tributaria que obviamente va a generar también cierto grado de incertidumbre. Entonces, estamos aportando granitos de arena a este tremendo castillo que está de verdad siendo un poquito complejo. Y a eso le sumamos lo que ustedes ya largamente han conversado a primera hora durante el programa, que es la seguridad también en la macrozona sur. Y eso también está impactando todo el tema turístico. Hoy día, de verdad, ¿quién va a querer ir a hacer turismo a la zona sur de la provincia de Arauco? O sea, nadie. O sea, estamos matando fuentes de trabajo. Entonces, la población está sintiendo esto día a día y está teniendo esta percepción un poquito más negativa respecto a la realidad económica. Y de alguna manera eso esperamos que también tenga y tienda a moderar el consumo de las personas. Y ahí justamente de eso me quiero tomar, Luis Felipe, del tema del consumo, porque tú has hecho pero un barrido y hay una presentación respecto del panorama bien clara, pero también
dentro de los próximos días vamos a empezar a entrar, y luego de que pase el plebiscito, en muy modo 18 de septiembre, que es una fecha en donde también las familias destinan muchos recursos, quizás no a comprar grandes cosas, pero sí todo lo que tiene que ver con la celebración, la comida, los bebestibles, por denominarlo de alguna manera, y ahí también se genera un track de consumo. ¿Cómo debería balancearse este hito, que para el comercio también es importante, el 18 de septiembre, versus estas expectativas? Porque he visto varias publicaciones, sobre todo en redes sociales, que llaman justamente a ser cautos, a tratar de quizás tratar de hacer muchas cosas en vez de salir muchas cosas en casa. ¿Cómo se ve proyectando que el 18 de septiembre ya hoy día muchos se pusieron en modo fiestas patrias? Me incluyo. Sí, yo creo que, mira, lo primero que todo es lo que debemos majaderamente plantearnos. Hashtag lo quiero o lo necesito. Y yo creo que hoy día lo que uno podría decir que más necesita en términos de consumo podría ser el pasar tiempo en familia. Yo creo que no es necesario muchas veces, y aquí la necesidad lo quieres o lo necesitas, el quererlo, obviamente uno va a querer salir, consumir y comer y darse esa gran vida que está asociado al éxito. Pero no olvidemos que en las cosas simples, en las cosas sencillas, es donde uno mejor lo pasa y mejores recuerdos tiene. Los mejores recuerdos que tiene son asociados a las situaciones que pasan en familia y no necesariamente a situaciones en consumo. Y ahí es donde si tú te dices cuál es el mejor recuerdo de estas fiestas, no está asociado a la compra de un bien en específico o al consumo de grandes cantidades, sino que está asociado al momento que tú pasas o disfrutas con tus seres que más quieres en realidad. Entonces, nosotros en este estudio que les mencionamos, y aquí voy a responder un poco porque hicimos una consulta en términos de seguridad alimentaria, ¿ya? Y les preguntamos a las personas si habían visto reducida su capacidad de compra de alimentos. Y nos llevamos una sorpresa porque el 56% del total de los encuestados declara haber visto reducida su capacidad de compra de alimentos. Y este 56% se incrementa a un 70% en el nivel socioeconómico D y E. Y aquí volvemos a ser majadero. Los datos que apoyan esta idea es que tenemos una inflación en los últimos meses, en los últimos 12 meses, de un 13,1%, que es un promedio de una canasta de 302, 303 artículos, pero que si uno va a la canasta más básica, a la canasta de alimentos, esta canasta ha subido sobre el 20-25%. Y eso pega directamente en el bolsillo de las personas de más bajos recursos. O sea, esta cifra de verdad a uno se le aprieta el corazón cuando tú le preguntas si ha visto reducida la capacidad de compra y después le preguntamos si había visto reducida las porciones de los alimentos. Y hay un 43% de las personas que redujeron el tamaño de las porciones, O sea, le estamos echando un poquito menos al plato. Y esto se incrementa un 55%, o sea, más de la mitad del nivel socioeconómico D y E ha reducido considerablemente sus porciones debido al alza de los precios. Entonces ahí nos encontramos con una situación en que efectivamente se acercan las fiestas patrias, pero hay niveles socioeconómicos que no van a poder destinar grandes sumas de dinero porque también no está alcanzando. Nuestros ingresos, nuestros salarios, de alguna manera el salario real de todos los chilenos está decreciendo y hemos anotado una caída de 1,6% en lo que va del 2022. O sea, es decir, el poder adquisitivo a nivel local está disminuyendo. Y esto es una clara desaceleración de la economía. Estamos viendo cómo, lamentablemente, lo que hemos venido conversando se va a concretar hacia fines de año e incluso el 2023 vamos a ser uno de los pocos países de Latinoamérica que no vamos a ser capaces de crecer y vamos a decrecer. Entonces, yo creo que, insisto, el llamado es a disfrutar en familia,
el consumo, siempre me dicen, el dinero no hace la felicidad, pero la financia, dicen otros. Yo no sé si tanto así, yo no sé si tanto así, pero yo creo que de alguna manera te ayuda, pero no hace la felicidad en un 100%. Y yo creo que ahí tenemos que estar bastante conscientes a la hora de decir, lo quiero o lo necesito. Tan simple como esa situación. Este tema de, de que el dinero financia la felicidad es como, para eso trabajo, cae en esa misma categoría. Sí, sí, cae en esa misma categoría, entonces ya sabemos, y los radioescuchas ya saben, que aquí hay dos grandes periodistas, pero hay una que sí saca más a relucir el para eso trabajo, y yo creo que ahí hay que frenar un poquito el consumo. Sí, no, pero Sí. aprendiendo día a día de las columnas. Sí. Ahora, a mí de lo que me ha servido, en el correo llegan mucho de estas ofertas de distintas, ¿cierto? Casas comerciales de repente que tienen, no sé, cualquier cosa y uno entra ahí y empieza a mirar. Y ahí es cuando a mí me ha servido, por ejemplo, el lo quiero o lo necesito. Cuando aparecen, ¿cierto? Estos correos que vienen en gran oferta, 80% de descuento en X tipo de categoría de producto y entra a mirar, ¿cierto? Y estoy ahí tentada mirando, pero eso ya. Cuando estoy ahí, lo quiero o lo necesito y ahí cierro la página. Así que Es bueno ese ejercicio. sí. Oye, Luis Felipe, Sí, pero hay un punto importante porque en el fondo uno de los temas para que la economía se reactive justamente es el consumo, aunque suene un poco extraño. ¿Y cómo salimos en el fondo de este? Porque pareciera que vamos como en un círculo. En el fondo se nos llama a ser cautos, a no consumir, pero en el fondo la economía también necesita del consumo de las personas. ¿Cómo vamos saliendo justamente de esta situación para que en el fondo la economía pueda ir creciendo o avanzando, pero también la gente teniendo mucho cuidado con sus finanzas personales? aquí es donde se me sale lo de académico, aquí es donde digo, necesito la pizarra, aquí estoy casi que me di vuelta a buscar la pizarra, porque Vamos de a tener verdad, un capítulo. claro, de alguna manera uno lo que trata de trabajar o indicar es que el Producto Interno Bruto en una función muy sencilla se compone de consumo, de inversión, de gasto público y de exportaciones netas, ¿ya? Entonces, uno lo que tiene que ver es qué es lo que de verdad está consumiendo o qué es lo que está invirtiendo a lo largo del país. Y lamentablemente una de las variables de esto que hace que uno pueda tener un indicador positivo de crecimiento económico, aparte del consumo, aparte del gasto del Estado, es la inversión. Y lamentablemente la inversión se está frenando. En el segundo trimestre del 2022, la formación bruta de capital en términos desestacionalizados se contrajo en un 1% respecto al mes anterior. Y eso implica que la creación de empleos se va a ralentizar, se va a poner más lenta la creación de empleo. Seguimos con tasas sobre el 7% de desempleo, pero lo que más llama la atención es el desempleo informal, ya, o el empleo informal. Entonces, volviendo a tu pregunta, obviamente, ¿cómo salimos de esto? Lo primero es frenar esta alza sostenida en los precios. Eh, em, ¿Por qué? Porque afecta a las personas que menos ingresos ganan y además porque se genera un efecto que en economía, voy a hacer una traducción media chistosa, pero se llaman los precios pegajosos. Y los precios pegajosos tienen que ver con que cuando suben los precios se quedan un poquito pegados en esa alza, por mucho que después los insumos para fabricar este producto bajen, el precio del pan no va a bajar al mismo ritmo que van a bajar los costos de producción. Entonces se quedan un poquito, se le llama precios pegajosos, porque se quedan pegados ahí por un buen tiempo y cuesta que bajen. Entonces lo primero es hacer que dejen de seguir subiendo a un ritmo muy rápido. Y en eso el Banco Central lo está haciendo. Tenemos una tasa de política monetaria del 9,75 y anticipamos, yo les anticipo que se vienen nuevas alzas. Y eso va a ser así. Entonces, vamos a tener que frenar primero esto. Después de frenar esto, vamos a tener que ver cómo hacemos para volver a crecer. Y en eso es clave el tener una constitución pro inversión
y el tener incentivos desde el punto de vista del gobierno que incentiven la inversión. No podemos seguir con una balanza comercial en términos negativos, es decir, no podemos seguir importando más de lo que exportamos. Es como que en una familia te estás gastando más de lo que eres capaz de generar. Entonces, como país estamos todavía en ese ritmo. Y eso es lo que tenemos que, en el corto plazo, frenar para que después se estabilicen los precios y una vez estabilizados los precios, podamos nuevamente volver a generar incentivos para el consumo, volvamos a incentivar el nuevo ritmo de crecimiento. Pero estamos viviendo perdonen la palabra poco académica, pero estamos viviendo una resaca de 2 años anteriores en la cual los estímulos y los retiros, los parlamentarios que fueron los que promovieron esto, tienen que hacerse responsables hoy día de que ese efecto es el efecto que está generando inflación. Lo dijimos cientos de veces, todos los economistas dijeron, el exceso de liquidez va a generar una presión a la alza de los precios. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, aquellos que aprobaron esos retiros tienen que hacerse cargo hoy día de tener políticas que ayuden focalizadamente a las personas de menores recursos, que hoy día, incluso en el mismo estudio que te mencionaba, están haciendo sustitución de marca. Entonces nos encontramos con que hay un auge de las marcas propias en los supermercados porque a la gente no le alcanza para comprar. Entonces estamos bajando de marcas de calidad A calidad C o D. Y eso se está notando también. ¿Y cómo lo está notando? Leslie lo acaba de mencionar muy bien. ¿Ustedes tienen memoria de que el año pasado o el antepasado les hayan llegado tantas ofertas a los correos, al WhatsApp, al Instagram? Parece que no habían tantas ofertas, porque No. lo que se ponía a la venta se compraba al precio que fuese. Hoy día llama poderosamente la atención que hay grandes televisores que están a unos precios que de verdad son casi irrisorios. Uno dice, esto lo compré a 10 veces el precio. Entonces uno dice, bueno, me empezaron a llegar ofertas porque de alguna manera las grandes compañías de retail están viendo disminuidas sus ventas y van a necesitar deshacerse de ese stock porque va a salir más caro almacenarlo que venderlo a un precio más bajo. Entonces nos vamos a encontrar con ahí distintas situaciones que nos van a hacer de alguna manera ir explicando este comportamiento del consumidor y van a ir explicándonos de alguna manera cómo hacemos la sustitución del consumo, la sustitución de marca, y eso está explicado claramente. Entonces, yo creo que de alguna manera lo que tenemos que tener muy en cuidado es que creemos un nuevo ecosistema de confianza que nos permita salir adelante de esta incertidumbre, pero bajo un tema más de confianza, el que volvamos a confiar en el de al lado, en que volvamos a necesariamente darnos la mano y ese sea el mejor contrato. Cuando uno se aprieta la mano y se da la mano fuerte y dice, es el mejor contrato. Entonces tenemos que volver a eso, volver a ayudarnos. Y mi último llamado es, bueno, obviamente a usar la tijera milagrosa, a cortar las tarjetas de crédito, a no sobreendeudarse, a mirar el refrigerador con paciencia. El refrigerador, si lo encuentra feo, pero funciona, déjelo ahí. No es necesario cambiarlo. ¿Ya? O sea, ahí hay un claro ejemplo de si lo quiere o lo necesita. El refrigerador funciona, está lindo y va a seguir funcionando, no hay ningún problema. Ahora, si deja de funcionar, obviamente es una emergencia y vas a tener que cambiarlo. Pero volvamos a decir, lo quiero o lo necesito. Eso es tan simple como eso. Así que ser majadero, péguense un hashtag lo quiero o lo necesito en cada una de las tarjetas. Vamos a lo mejor a mandar a hacer unos stickers bien bonitos ahí. Buena Se los idea. vamos a repartir a todos a las billeteras. Entonces, cada vez que saquen esa billetera o tarjeta de crédito, vean ese sticker y de ahí lo vuelvan a pensar, tal como lo hace Leslie. Me parece que es una alumna destacada, así que la Sí, vamos a sí, felicitar ahí. absolutamente.
Absolutamente, alumna Sí. destacada y con lo quiero, lo necesito. Es Si el una único extremidad. problema con las emergencias, por ejemplo, si se echa a perder el refrigerador, es que ahí uno tiene que comprarlo al precio que pille Sí, nomás, sí o sí. cuando pasan ese tipo de cosas. Por El eso es único, lo único importante malo. el chanchito, Sí, por eso es importante el chanchito, el baloncito de gas para sí, ahorrar. no se puede ahí Por vitrinear. eso, Claro. por eso yo siempre, de alguna manera, les digo en las clases, comparto con algunas personas, mira, hay algo súper sencillo, mira, tú debieses tener una cantidad de ahorro suficiente para vivir 3 meses sin trabajo. Cuando tú logres tener tu ritmo de gasto clarito, tú haces una suma de arriba abajo y dices, todos estos son mis gastos que sí o sí tengo que hacer. Pagar el dividendo, pagar colegio, un poco de alimentación y suspendo todos los lujos, toda la salida a comer, todo. ¿Cuál es lo mínimo que yo necesito tener todos los meses para sobrevivir? Y tú ahorras o ten ahorrado el equivalente a 3 meses. ¿Por qué? Y siempre me preguntan, ¿por qué 3 meses, Luis Felipe? Yo le digo, mira, 3 meses porque hay unos fondos que están en la administradora de fondos de cesantía y hay unos fondos que se te pagan cuando tú te desvinculan de tu trabajo, que te da el equivalente a otros 3 meses. Si tú sumas estos 2, 3 meses, te da 6 meses, que es el tiempo promedio en que se demora una persona en encontrar trabajo nuevamente. Entonces hay una receta, es el 3 más 3, que te permite de alguna manera estar tranquilo, porque lo más terrible cuando tú pierdes el trabajo es que tienes que seguir pagando tu ritmo de gasto. Entonces, saca la cuenta, como el almacenero, en un cuaderno, y tú dices, estos son los costos que sí o sí tengo que pagar. No estoy hablando de los lujos, no estoy hablando de las salidas a comer, no estoy hablando de la compra de ropa, nada, sino que es lo justo y necesario. Ahorra esos 3 meses y ese colchón siempre te va a servir para poder tener una paz mental y una tranquilidad para enfrentar de buena forma una situación de desempleo. Porque lo más terrible es cuando las personas están angustiadas, han perdido su trabajo, es que en las entrevistas se siente esa angustia de tener que necesitar trabajo urgente. Entonces lo mejor es tener este colchón de 6 meses. Y durante esos 6 meses, que es el tiempo promedio, tú puedes buscar tranquilamente un trabajo. Oye, qué buen Sí, consejo con el que el mejor termina, consejo, sí, sí. con el que termina su columna Luis Felipe. Oye, maravilloso, creo que quedamos pero totalmente ahí pendientes y súper atentos a lo que él nos indica. Oye, Luis Felipe, estamos súper pasados, gracias por Sí. acompañarnos, cuídate mucho. Sí, un abrazo muy grande. Estamos súper pasados. Parece que nos habríamos quedado conversando aquí un más rato. Así que solo darle un Solamente. fuerte abrazo a la Facultad de Economía y Negocios, que siempre nos escuchan. Darle un saludo muy grande también a Felipe, que nos encontramos el día lunes y que no se engañe, que se mantenga fiel a lo quiero y lo necesito. Así que un abrazo a las dos también. Cuídate Gracias, mucho, Luis Luis Felipe. Felipe. Chao.